Estos furvos, la sociedad de los pequeros, llegaron a comprender que solo no hacían nada y entonces constituyeron una sociedad ofensiva y defensiva como la de los Caballeros de la Garra, que apareció en Toledo en el siglo XVII. Reunieron unos pesos y montaron un departamento con todo lujo. Al que más cara de sonso tenía entre ellos lo nombraron millonario aburrido. Luego a otro furbo con relaciones lo nombraron secretario y desparramaron por esas tierras de Dios corredores que le hicieran saber a los hacendados ingenuos y a los tontos con dinero, que si querían ganarle dinero a un millonario aburrido, no tenían nada más que darle una coima al secretario para que se los presentara. Como todos los días no se encuentra un millonario aburrido dispuesto a tirar la plata por la ventana, cayeron los giles traídos por los caballeros cómplices, asociados, corredores e intermediarios y subintermediarios, y al llegar al departamento del millonario se quedaban asombrados del lujo asiático en que nadaba el rastacuero, según el secretario mismo. Además está decir que una noche fueron invitados a jugar por el millonario, pero cuando los candidatos llegaron dispuestos a aliviarlo del peso de sus millones, el furbo alegó tener dolor de cabeza y los tipos se retiraron decepcionados, pues hasta algunos se habían hecho ensanchar los bolsillos por un sastre, tanta plata pensaban embaular. Así los estuvo entreteniendo una noche tras otra y aplazando la partida ya por una razón o ya por la otra, hasta que los candidatos, lo suficientemente entusiasmados, acudieron con el bolsón gordo de pesitos. Acudieron y ganaron, y perdieron, y volvieron a ganar, y volvieron a perder. En ese tira y afloja tan natural se fue pasando la noche, y los giles olvidándose de la realidad, hasta que el diablo tiró de la punta de la manta, y todo lo que había en el tapete quedó en las manos del vivo alegre, que tenía cada vez más cara de sonso aburrido. Bueno, no nos enviciemos tanto como el juego porque es pecado, dijo el pequero. Vayámonos a dormir en la gracia de Dios que mañana es el otro día. Y los rapados de su dinero, rechinando los dientes y rascándose los bolsillos, salieron por la calle dispuestos a volver al otro día y fundirlo al santulón. Limpieza absoluta, y volvieron al otro día, y fuera preferible que no volvieran, porque los que tenían ganas de recuperar lo que perdieron, perdieron lo que les quedaba, y los que fueron en busca de dinero y volvieron, observaron cómo el de la cara de sonso no tenía un pelo de tonto, y que el secretario que blasfemaba de su patrón era fidelísimo de este, y que entre el secretario, el diablo y el millonario, en pocas horas les hicieron sonar no solo el deseo de jugar, sino hasta las moneditas que tenían para el tranvía. Así un caballero perdió una noche 15.000 pesos, otro en 2 partidos 80.000 y varios candidatos oscilantes entre 5.000 y 10.000 pesos. Y todos con la misma novela, de que había un millonario aburrido que, considerando que la haraganería era la madre de todos los vicios, quería jugar unas partiditas para distraer sus ocios. Sueño en la comisaría. Un amigo me ha narrado un amanecer en una comisaría. Había quedado detenido por unas horas. De esas horas guardó una impresión extraña que trataré de reproducir. A las 3 de la madrugada había quedado liquidado mi asunto, pero no podía salir sino a las 8. Yo observé que ese era el deseo de los oficiales que me rodeaban y acepté. La noche anterior no había dormido casi, también esa noche estaba en vela. De pronto el auxiliar de guardia se dio cuenta de que me caía de sueño y me invitaron a que durmiera. Recuerdo que me hicieron pasar a un cuarto largo, acomodaron unos cojines con unas sillas, cerraron la persiana y yo quedé solo. Es curioso el efecto que causa esta soledad, sobre todo para el que nunca se ha visto obligado a dormir en una comisaría. Al principio uno está como abombado, es uno el que está allí, y esto de saber que es uno y no el otro, el que con su cuerpo y destino permanece entre esos muros pintados al aceite gris hasta 2 metros de altura, lo sobrecoge como si de pronto lo hubiera atrapado en un engranaje fatal. Al principio trató de dormir, luego comprendí que era imposible, pensaba en un montón de cosas, veía la vida desde un ángulo distinto, aún las personas que más me querían aparecían entre esas murallas grises descoloridas por el efecto de mi desgracia. No estaba allí como un procesado o como un asesino, cierto es que era una cuestión de horas, pero horas, meses, minutos o años
¿Qué importa? La impresión definitiva es siempre la misma, la de estar completamente solo y abandonado en el bosque de la vida. De pronto una voz ronca y lejana gritó 3 veces, ¡Cabo, venga, Cabo, venga! Sonaron unos pasos en el patio y luego se hizo nuevamente el silencio. En ese silencio se hizo más nítido el golpear de unas teclas de máquina de escribir. Luego me olvidé de las teclas. Ahora que mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad no era completa. En el muro había un rectángulo blanco de papel. Después conté 2 cuadrados negros con etiquetas blancas. Debían ser carpetas. La puerta de un armario estaba entreabierta y yo me preguntaba, ¿qué es lo que se encerrará en ese armario? Y lo curioso es que ni por un minuto se me ocurrió levantarme para comprobar qué es lo que había en el interior de esos armarios que tanto me preocupaban. Nuevamente sentí que la máquina de escribir funcionaba en el otro cuarto y yo decía, ¿para qué servirán esos armarios? Mas no atiné a levantarme, lo cual era mucho más fácil que estarse allí con la cabeza apoyada en el respaldar de la silla, mirando preocupado el listón negro que dejaba la hoja de una puerta entreabierta. Necesidad de reírse. De pronto el cuarto se me hizo insoportable. Me levanté y entré a la oficina de guardia. Había un escribiente y un oficial inspector. Los saludé gentilmente, sentí necesidad de ser amigo de ellos, mejor dicho, de encontrar con ellos un motivo de reírme de cualquier cosa. Me preguntaron amablemente si había dormido, le contesté que no, y enseguida me senté al lado del escribiente. Deseaba ofrecerle para ayudarlo en algo. Estoy muy seguro que si en ese momento me piden con amabilidad que les barra la oficina y en ese pedido yo reconocía que no había intención ofensiva para mí, lo hacía. En un estado tan incoherente me encontraba. Comenzamos a charlar. Yo sentía más que curiosidad por lo que ellos conversaban, por lo que serían sus vidas. Recuerdo que se me terminaron los cigarrillos, sentía vergüenza de pedir. De pronto el auxiliar se acercó con una caja y me ofreció. Fumé rápidamente. El oficial inspector me dijo, va a ver quién entra ahora. Apareció un vigilante y luego un hombre mono, cabeza tipo neandertal, cavernaria, el pelo rizoso, la nariz respingada, la frente estrecha y arrugada como la de un simio. Lo habían traído en la averiguación de antecedentes. Yo lo miré y me dije, si a más no viene, es feliz, este mono es feliz. No terminó de salir el habitante de las cavernas cuando comparecieron un chofer criollo con un carrero siciliano. El chofer lo había atropellado al del carro, y el del carro, aunque tenía las piernas lastimadas por el choque, lo único que manifestaba era una preocupación inmensa por la montura estropeada de su caballo, que era nueva. A su vez, el chofer decía, como protesté mucho, no le pagó nada. Me dio risa cuando el chofer le dijo al oficial de guardia, yo soy un caballero, yo nunca he robado nada. El oficial me miraba y se reía. Un montón de botas resonaron en el patio. Era el tercio de las 6 de la mañana. Yo, en tanto, miraba al siciliano que estaba pálido como un muerto y que de poder hacerlo lo degüella al chofer por una diferencia de 10 pesos en el arreglo de los perjuicios del choque. Y de pronto estuve sentado a decirle al oficial, ¿por qué no deja que se trompeen un rato? Nos divertiríamos. Un rayo de sol entró no sé por dónde, como una neblina me bailó por los ojos. Estaba extenuado. De pronto el oficial me dijo, si quieres salimos, vamos a tomar un café con leche. Así pasó mi amigo una noche en una comisaría. Reconocerán ustedes que no es nada notable, como no ser las sensaciones que pasaron por él y que lo asemejaban en esos instantes a un idiota. ¿Dónde está el malandrino? Me escriben, soy un pequero en la acepción vulgar del vocablo que aún no ha caído en ninguna de las razzias que un juez inició hace algún tiempo, con el mejor de los éxitos. Soy un pequero a pesar de desconocer la etimología del asunto, que se me antoja neologismo puro, sin dejar de convenir que el giro de fullero es más aceptable y académico. Ahora, dejando de lado la morfología del vocablo, ¿quién no peca en este mundo? Alfonso el Sabio, aquel curioso ingenio español, en un interesante trabajo cinegético que vio la luz allá por el año 12 o 13, urdía en dicho trabajo trampas y tramoyas que enseñaban a pescar, caza mayor y menor. ¿Acaso con el progreso alcanzado no sería hoy aceptable un tratado de caza aplicado a la invisibilidad humana? Algo
que llevara el título de Manual del perfecto sablista, del hábil escamoteador, del nefando fullero o del tétrico diputado. Serían a la vez conocimientos técnicos para profesionalizarse en dichos oficios, conocimientos ilustrativos para los incautos que tendrían en ellos su propia defensa. Eso sin decir que se me ocurre que hay un derecho natural anterior a todos los convencionalismos codificados. Usted es, en fija, un estudiante de jurisprudencia que señala al individuo normas honestas y naturales, pero ¿y si las normas naturales fracasan en la lucha por la vida? El derecho natural hace en este caso que el individuo, bien o mal, se acomode para vivir. De allí infiero que la persecución iniciada contra nosotros será juzgada en los siglos futuros tan inicua como la que Nerón inició contra los cristianos. Inutilidad de los manuales. Estimado pequeño de grupo, pero sin futuro asaltante, en nombre de la ley, del código y del digesto, los manuales son los libracos más inútiles que se conocen, así como es imposible aprender boxeo por correspondencia y gimnasia sueca por teléfono. Así también es inútil querer aprender el arte de vivir en los libros. No sé si se recordará que en la vida del Buscón hay un ejemplo notable del loco que era aquel que estudiaba esgrima en un libro y se puso a fintear con un perdonavidas que al primer cambio de sablazo lo dejó aturdido a palos, lo cual no le impedía decir, no me puede tocar porque he descrito un ángulo de 30 grados. Además, las víctimas de los pequeros son señores que se aprecien de vivos y entre bobos nada anda el juego. Hay infinidad de personas que llamamos honradas, perjudicadas por las sutilezas de los pequeros, mas analizando un poco vemos que la honradez de esas personas que llamábamos honestas era relativísima, que si efectivamente hubieran sido honradas nada les ocurriera. El pequero especula sobre el afán de viveza de su prójimo. El pequero es un profesional que sostiene este principio: en todo hombre hay un ladrón y un estafador. Este ladrón y estafador que hay escondido en cada hombre se demuestra únicamente cuando alberga la posibilidad de que sus actos permanezcan impunes. El pequero me recuerda a la teoría de Ekka, de Queiroz, en su cuento de El Mandarín. Si apretando un botón pudiéramos matar a la distancia en China a un señor que no conocemos y de cuya herencia podríamos disfrutar, pocos seríamos los que vacilaríamos en apretar el botón. Y eso es lo que le ha sucedido a los señores estafados por los pequeros, más o menos lo que le ocurre al que compra una maquinita de fabricar libras esterlinas o un billete premiado con 10.000 pesos por 2.000, que más manual advertidor de sutileza que la crónica de policía que todos los periódicos traen. Sin embargo, raro es el mes que pasa en que no haya un infeliz estafado de sus ahorros y esquilmado de sus economías. Uno, claro, se apiada y dice, pobres diablos, después de tantos años de hacer economía, tiene un malandrino y se alza con ella. Pero pensemos un minuto que el malandrino no es un malandrino, sino un sujeto de buena fe que entrega 10.000 pesos a cambio de una garantía de 2.000. ¿Usted puede afirmar que el pobre diablo devuelve los 10.000 pesos? No, amigo, el hombre diablo deja de serlo para convertirse instantáneamente en un pillete. Hasta conozco casos de personas que son honradas y que han robado, perdieron la cabeza durante un minuto y robaron. ¿Qué se le va a hacer? Como lobos. El proverbio de Homo hominis lupus, el hombre es para con el hombre como el lobo, dice una verdad grande como una casa. Nos comemos los unos a los otros, con buenas palabras o con malos hechos. Lo real es que nos devoramos. No hay un fulano que no trate de perjudicarlo a otro, y algunos son tal hijos de tal para cual, que aún sin necesidad de hacerlo, damnifican a su prójimo. Los pequeros en estas sociedades sinvergüenzas, pilletes, rufianes, ladrones, personas decentes y piadosas, desempeñan un papel reparador. Son algo así como los agentes de una venganza divina, que hace que lo que el pillete, el ladrón y la persona decente robaron a cientos de desdichados lo vomiten en el tapete del taúd y granuja. Sí, futuro asaltante, en nombre de la ley, del código y del digesto. Sí, ningún manual puede salvar al hombre de la malicia de sus prójimos, y si hay algo que lo puede salvar es la decencia, y esa no se estudia en los manuales, que por el contrario
En los manuales se manosea, se relaja y se pierde. Escribe un malandrino, leo. Me avergüenzo hasta llorar de que en mi tierra y en plena calle Moreno exista el anto que se llama Departamento de Policía. Yo caí allí siendo criollo, buena pieza has de ser vos, por un delito raro en nuestra nacionalidad. Hice lo que hacen los rusos en su gran mayoría diariamente, es decir, comprar mercaderías a un precio más bajo que lo normal, hablando entre nosotros, hice de reducidor. Bueno, amigo, pero ducho en esta parte de estafa, caí como un otario. A golpes se hacen los hombres, querido reducidor, y previas incomunicaciones en el breve espacio de 8 días conocí el cuadro segundo, el tercero, el primero, o sea, de distinguidos, y las celdas de los tribunales. Es decir, que anduve como maleta de loco de un lado para otro. Luego el juez ordenó que se me pusiera en libertad por falta de mérito y salí con paso redoblado por la escalinata de Moreno, con las pilchas a cuestas, la barba larga y lleno de piojos. Me pegué un buen baño, me afeité, me fajé una serie de masajes faciales y el tipo quedó como nuevo y con más cancha que antes para cuerpearle a las maromas judiciales. Ahora bien, quiero, mi amigo periodista, que me comente un tipo que es la mar de la gracia. Me fue presentado en el cuadro tercero. Usted sabe que no faltando un par de mangos entre la merza reunida en tal sitio, todo el patelío está a su disposición. ¿Qué necesita un café? Enseguida hay quien se encarga de conseguirlo. Pan fresco, diarios, cigarrillos, fiambres, naipes, todo se consigue allí con vento. Incluso se levantan quinielas en los cuadros. Bueno, volviendo a nuestro asunto, le diré, amigo periodista, que allí me fue presentado un tipo, fulano de tal, alias el tamborerito. Me llamó la atención su alias y le pregunté ingenuamente, nene, por favor, ¿ingenuo vos? Si su mote provenía de haber sido vendedor de tambores o fabricante, o si había tocado el tambor con los Boy Scouts o en las bandas de remates. Nada de eso, compadre, me espetó. Me dicen el tamborerito porque acostumbro a pegar piñas a lo que se cuadre. Mi especialidad es sacudirle el polvo a los botones de la 16 y como piña que yo pego suena como tambor y allí el mote del tamborerito. ¿Qué me dice de este tipo y sus alias? A mí me causó una gracia bárbara. Aún más, creo que a Bacareza se le ha escapado del redil, que no ya estaría popularizado en alguna obra nacional. Yo le aconsejaría, amigo periodista, que fuera a pasarse unos días al cuadro tercero. Allí se ilustrará más en 3 días que en toda su vida de emborronador de papeles. Che, hubieras dicho de gran escritor, cuando menos de talentoso escritor, pero no de emborroneador de papeles. Da pucha, ¿cómo sos? Métale un comentario y tenga la seguridad que en el mencionado cuadro festejarán su escrito. Y qué diablos, también es necesario que sepa en esta capital que hay quien hace sonar a castañazos a los canas en representación y venganza del lote numeroso de víctimas de los mismos. Salúdalo muy atentamente, amigo periodista, SSS Cónsul Vasco. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo cónsul vasco, en vez de ocuparse de la vida ajena y de tratar que el tamborerito se gane una pateadura en el departamento por dar castañazos tan sonoros, por qué, amigo cónsul vasco, no nos describe las artes del reducimiento? A mí me interesan mucho más que los castañazos que pueda dar el tamborerito. El tamborerito, dentro de su categoría, no pasa de un vulgar viavista, mientras que usted sabe escribir y no podría hacer entretenidas pinturas de cómo los ladros venden la mercadería que otros adquirieron con el sudor de su frente. A propósito de lo que los ladrones trabajan, acabo de recibir otra carta que me dice, el 18 de corriente, una banda de ladrones capitaneada por un tal Pulice, en las horas de la noche efectuó 8 asaltos, 4 de ellos importantes por ser contraguardianes del orden público y que para lograr efectuarlos deben de haber sudado la gota gorda, tanto el capitán de la banda como sus componentes. De como ve usted, señor Ar, que el trabajo de ladrón no es tan holgado como usted lo supone. Dios guarde a usted, un enemigo del trabajo. Reducidores. El gremio de los reducidores es lo más interesante que hay. Hay a la fecha
No se ha podido establecer hasta qué grados un reducidor es amigo o enemigo de la policía. Para dedicarse al oficio de reducidor hay que conocer perfectamente el precio de la mercadería, que en asuntos de robo es de lo más variada y heterogénea. Hay casos sumamente singulares de complicidad de ladrones con pesquisas y que ocurren de esta manera. Un ladrón, después de haber vendido la mercadería en lo de un reducidor, hace que le pasen el dato a un pesquisa. El pesquisa se presenta en lo de reducidor y secuestra lo comprado. Esto permite a las autoridades policiales decir después, cuando se da a publicidad ciertos descubrimientos: una hábil pesquisa permitió secuestrar lo robado, y la hábil pesquisa no consiste siquiera en la denuncia anónima, algunas veces que de un determinado ladrón hizo que hiciera a algún agente de investigaciones. El reducidor prosperó en nuestra época aquí. En la actualidad tiene que ser muy desgraciado un ladrón para recurrir a esos industriales. Frecuentemente ladrón y reducidor son la misma cosa, aunque en verdad el ratero encuentra suma utilidad en recurrir a los servicios de los caballeros que, como el cónsul vasco, adquieren mercadería a vida, poco honorablemente. El hombre que compró un Lacrosse. Esta historia me la ha facilitado el amigo Mariano Figueroa, que a su condición de martillero público suma la de coleccionista de anécdotas extraordinarias, y aquí va la novela de referencia: El hombre que lloraba. Todas las mañanas caía un café que hay frente a la chacarita, un tío enlutado, cara de zanahoria, pelo rojizo y párpados hinchados de tanto lagrimear. Se sentaba a la mesa, pedía un copetín, sumergía su narizota en el brebaje y se lo mandaba a la centina sin dejar una gota. Luego pagaba, le daba una crecida propina al mozo y en la esquina compraba un gran ramo de flores. Con un pañuelo tricolor se enjugaba la punta de la nariz y se dirigía a la necrópolis. Concurrió tantas veces al cafetín que el dueño del mismo se enteró de que el ciudadano lloraba la muerte de una esposa fiel, además de la madre, también muerta, y un párvulo fallecido del susto que le produjeron los dos fallecimientos anteriores. El sujeto regadera agregó que vivía de sus rentas y, como dejaba truculentas propinas para el mozo, nadie lo dudó. Iba todos los días al café y luego llevaba entre los brazos, como se lleva a un infante, un monstruoso ramo de flores. El dueño del fondín sentía que su alma de cafetero se enternecía y purificaba en presencia de tanto amor filial, paternal y conyugal. El nene, en cuanto moqueaba sobre su copetín, como una magdalena. Cayun Gil, parroquiano del café, mencionado era también un señor que hacía poco tiempo había llegado del campo. Fulano, gordo, cara colorada, nariz velluda y cerdas en las orejas. Venía a hacer negocios a Buenos Aires. El destino o la fatalidad o lo que usted quiera llamarlo, hizo que el hombre de luto y llorón trabara amistad con el fulano de la cara colorada. Hicieron amistad y el llorón le contó todas sus desdichas domésticas al peludo, y a la semana, si no eran como hermanos, eran como chanchos. Estas cosas suelen ocurrirles a las personas ingenuas. Poco a poco el ciudadano lacrimoso contó, o mejor dicho, le confió en tren de pura amistad al otro sus negocios. Tenía una renta de 15.000 pesos mensuales, no podía quejarse, suma y sigue. Pero lo que lo había arruinado era el sufrimiento por la pérdida de su mujer, de su madre, del párvulo y hasta de un perrito. Lo del perrito lo enterneció al hombre que tenía pelos en las orejas. Otro día, confiándose al hombre de campo y rogándole que no dijera nada a nadie, le informó de que sus rentas provenían de los beneficios que le dejaban 2 tranvías Lacrosse, que por medio de las influencias de un amigo había podido adquirir. Y fíjense ustedes lo que son las casualidades. Esta confidencia se la hizo al amigo en el preciso momento en que, frente a su mesa, se detenían 2 crostas uniformados de boleteros de tranvía para entregarle 250 pesos cada uno. El fulano, llorón, derramando algunas lágrimas, firmó la planilla que le entregaron los deudos guardas, controló el número de los boletos y el Gil campestre tragó la bola con una disposición admirable. La propuesta. Esta escena se repitió otra tarde y por fin un día el hombre de campo le manifestó a su flamante amigo que había vendido una chácara en 95.000 pesos y que su más hacendado ideal era adquirir un tranvía, Lacrosse, es decir, comprarlo.
a lo que el sujeto llorón manifestó que él no podía venderle ningún coche porque esos dos eléctricos le rentaban mucho dinero, pero que tenía entendido que estaban en venta uno que hacía la línea Chacarita-San Martín, que el coche tenía poco uso, pero que el vendedor intermediario pedía un negro con picho y todo para mediar en el asunto. La llegada de los dos hoteleros con 495 pesos con 45 centavos puso fin a la conversación. Al otro día, el italiano reiteró más entusiasmado que su ideal era ese, la adquisición de un Lacrosse, y el hombre, llorón como haciéndole un favor, accedió a presentarlo al encargado de la venta, y al día siguiente el viudo tétrico y el peludo esperanzado se dirigieron a la casa del intermediario, que no era casa sino un palacio, y lo introdujeron por intermedio de tantos criados que creyó que estaba en el palacio papal y no en casa de un corredor. Por fin el corredor se dignó recibirlo. Le dijo que el coche era cierto que estaba en venta, que su propietario pedía 50.000 pesos por él y que a su vez él justipreciaba su comisión en 40.000 pesos. Todas estas palabras las dijo con facilidad el ciudadano acostumbrado a barajar millones y para quien 90.000 pesos son como 90 centavos para usted. Estas cosas son más verosímiles realizándose que contadas. La compra. Caviló unos días el hombre del campo y luego volvió a la carga aceptando las condiciones. Y un buen día el sujeto lacrimoso, los dos boleteros, el corredor y el Gil campestre se dirigieron a lo de un escribano apócrifo. Allí desenvolvieron un bagallo de recibos más largos que una novela y con sellos de todos los colores, sellos municipales, nacionales y firmas en abundancia, tal como las que pudiera soñar un perito calígrafo con delirium tremens. El Gil palmó los 90.000 pesos auténticos y ellos le entregaron escrituras, números de coches, de boleteros, etc. Al otro día, el Longi subía a su tranvía diciéndole al boletero: «Che, ¿cuánto hiciste esta mañana? Necesito plata». El boletero, que era un salvaje, no dijo «Usted ni moste». Levantó la boletera y le santiguó tal cachiporrazo al hombre que lo tiró a sus pies. Luego llamó a un vigilante. Primero creyeron que estaba loco y lo mandaron a observación, mas cuando el hombre confesó el negocio que había hecho en investigaciones reventaban de risa. Creo que todavía se guardan en el museo los recibos del primer ciudadano que en tierra argentina compró un Lacrosse. El hombre de principios. A mí me enternece el hombre de principios, me colma de emoción. Es un espectáculo que no lo cambio ni por una tonadillera, ni por un par de cocheros peleándose. Y eso que no hay nada más divertido que una pareja de aurigas en pugna de adjetivos. Pues prefiero el hombre de principios, el honrado hombre de principios, el laborioso y serio hombre de principios. No puedo evitarlo, pero cuando me encuentro en presencia de un hombre de principios, abro la boca como un chivo frente a la estatua de Mercurio, según el decir de Suetonio, y toda mi humanidad carnal rebosa de un regocijo sano y edificante. Por eso hoy quiero hacer el elogio del hombre de principios. El beneficio del principio. Qué hermoso es tener principios, y sobre todo principios que no lo perjudican a uno. Comienzo honradamente por declarar que yo soy un hombre sin principios, lo cual no me impide apreciarlos tan extraordinariamente que he llegado a esta comprobación. Todo hombre que tiene principios sale beneficiado, y sale beneficiado porque los hombres de principios solo tienen principios que favorecen su vida. ¿Se dan cuenta ustedes? Así, por ejemplo, el principio de partir la capa con el prójimo es un mal que ningún hombre que tiene principios practica. ¿Por qué? Pues porque él tiene el principio de respetar la capa entera. El principio contrario lo llevaría a no tener nunca una capa u otra cosa. ¿Se dan cuenta ustedes? Así tampoco el hombre de principios prestará dinero no por el valor del dinero en sí, sino por otra serie de principios que tienden a favorecer la organización de la sociedad. De este modo, en pocos años tiene el hombre de principios una regular fortunita, un crédito sólido y un aspecto de buey que hace calistenia. Por donde vaya, se repetirá: «Ah, ese es un hombre de principios», y aunque tenga 40 años, no habrá doncella que no se considere feliz con ser su esposa, ni vieja rabiosa que no se dulcifique para tenerle por cuñado. Nacimiento del hombre de principios.
El hombre de principios nace serio, comienza por no llorar, todo ello por principios. Cuando pequeño no prestará sus juguetes a los otros chicos, cuando mayor no pagará un café a nadie por el principio de que no conviene fomentar vicios a personas que no disponen de medios para satisfacer esos vicios. Exactamente a los 23 años sentará juicio, no porque antes no lo tuviera, sino sencillamente porque es un principio de sociología doméstica que el hombre siente juicio a los 23 años. Si es empleado tendrá por absoluta virtud y principio meñar la cola cada vez que pase su jefe, y si es jefe tendrá por principio y virtud mostrar los dientes cada vez que se le acerque un subalterno. Su rostro se redondeará a medida que pasan los años y unas manchas de cobre o unos círculos color de rosa adornarían sus mofletudas mejillas de buey que hace calistenia. La economía será su virtud. La economía será su virtud. Si mantiene célibe, concurrirá a una de esas pensiones que atienden viudas que necesitan marido. Se dejará agasajar prudentemente por la viuda sin decir nunca que sí ni que no, ya que en su principio es no contradecir a nadie por cuestiones en las que no salga perjudicado. Todos los meses, por principio, pondrá una determinada cantidad de dinero en el banco y todos los días, por este motivo, antes de dormir, se hará su cuenta de gastos diarios. Este es el hombre que por la mañana tomará café con leche en el café y que después de terminar su pitancia y pedir doble cantidad de azúcar, porque el azúcar es rico en vitaminas, se leerá los diarios de la mañana acaparándolas, enterándose de todo lo que ocurre en el mundo y luego saldrá sin dar propina al mozo porque por principio no hay que fomentar la limosna. En cambio, si el hombre de principios es casado, saldrá por la mañana temprano a hacer sus compras a la feria y él mismo recibirá la leche en su casa y de manos del lechero para evitar por principios que la sirvienta la desnate subrepticiamente. Este es el hombre fantástico que se insulta con todos los feriantes, el eterno discutidor de los mercados, el ogro que llama al inspector municipal cuando sospecha que el aceite no tiene la debida proporción de oliva. El terror de las juderas, el espanto de los chancheros, a quienes denuncia por marcar reses triquinosas. En fin, su presencia de hombre de principios es el infierno donde los otros hacen su granjería. Respeto a las leyes. Lo único que respeta como sagradas, inviolables, este automático sujeto son las leyes. Las leyes le merecen un respeto sagrado, una devoción que raya en lo fanático. El alma del hombre de principios es una especie de facitol del código. Todos sus actos comerciales se regirán tan estrechamente por lo dispuesto por las leyes que el día que tenga que prestar dinero en hipoteca cobrará el 12% de interés y un centavo menos del autorizado por nuestras legislaciones. Este respeto por la autoridad, por el dinero y por el orden lo convertirá en ese amable sujeto que en el tranvía siempre le sonríe al inspector porque cree que el inspector es el hombre que hace respetar unos principios reconocidos por las leyes de nuestro país. Es el mismo hombre que en un suceso desagradable, al ser interrogado, tiene siempre la habilidad de cuchichear 3 palabritas al oído del vigilante, palabras misteriosas que hacen que el chafe se cuadre casi al saludarle, en el mismo individuo que le dice a su enfermo de tuberculosis que lo detiene en la calle para pedirle una limosna: amigo, usted tiene que hacer reposo, usted tiene que comer buenos churrascos, beber buen vino, distraerse, cambiar de aires. Y todo esto lo dirá no por crueldad, sino sencillamente por ingenuidad y por respeto a los principios de nuestras campañas sanitarias. La comida del loro. Me dice Josué Quesada: che Art, ¿usted no se ha fijado en esos automóviles que cuestan 20.000 o 30.000 pesos y que tienen chapa de provincia? No, bueno, esos coches pertenecen a gente muy rica, desde luego, gente que además de invertir un capital en el automóvil costea un chofer, etc. Ahora bien, estos ricos no vacilan en ir a Lomas de Zamora o a cualquier pueblo de los alrededores a adquirir una patente que les cuenta unos pesos más barata que en Buenos Aires. Debía usted escribir algo sobre eso. Son las pequeñas tacañerías. La comedia humana.
Es cierto, son unas pequeñas tacañerías, lo que nosotros llamamos el chocolate del loro. No sé si conocerán la anécdota. En una familia que estaba próxima a la ruina se resolvió suprimir los gastos inútiles y después de revisar un crecido renglón de frivolidades se llegó a la conclusión de que el único sacrificio que podía hacerse era el de suprimirle el chocolate al loro. Sin embargo, encontramos esta presencia de pequeña tacañería en un montón de cosas del vivir, incluso en nuestra vida. ¿Cuántas veces observamos lo siguiente? Acaba de salir un señor del café, ha tomado un vermut, ha dejado propina. En la calle los diarios vociferan noticias espeluznantes y el hombre detenido cavila si gastará o no 10 centavos en el periódico. No digamos de las limosnas, dejamos propinas en todas partes, en lo del lustrador de botines, en lo de los barberos que ahora nos esquilman y esquivan de veras, en el bar, en el club, y esa moneda que hay que dar como limosna pesa más en el interior de los bolsillos que una libra de oro. En la comedia humana, eso no otra cosa. ¿Qué es comedia humana? Para nosotros la comedia humana es el finquimiento de virtudes que no tenemos, la práctica cotidiana de pequeñas vanidades y cobardías. Esa familia que ha comprado un automóvil de 20.000 pesos y ha ido a comprar una patente a San Isidro o a Ramos Mejía, no teniendo nada que hacer allí, defrauda al fisco como cualquier bolichero que vende bebidas sin haber pasado patente o cualquier contrabandista, con la diferencia, claro está, que el contrabandista tiene una moral superior a la de estas personas. Si el contrabandista tuviera un capital de magnitud suficiente que le permitiera comprarse un automóvil de 20.000 pesos, posiblemente no se preocuparía de la diferencia económica que hay en comprar una chapa patente en Morón en vez de Buenos Aires. Resabios. ¿No serán resabios ancestrales, tacañerías heredadas de los abuelos o bisabuelos que raspaban la costa de la tierra, que medían mal el vino, el aceite y el trigo? ¿No será el antepasado que de profesión contrabandista de una u otra manera necesita a través de los descendientes continuar robando y defraudando al disco? Es cierto que si estas personas aparentemente dignísimas le propusiéramos una trapisonda para defraudar al Estado, es casi seguro que se indignarían y nos preguntarían con altivo continente qué nos habíamos pensado o con quiénes los confundimos. Cierto es que no tan siquiera deben de haber pensado que al comprar la chapa en Vicente López en vez de comprarla en Buenos Aires, defraudaban al municipio en unos pesos. Cierto es también que si uno les hiciera observar semejante detalle, dirían que le andamos buscando 3 pies al gato y que ellos eran personas de honor, honradas, incapaces de quedarse con nada de nadie. Lo cual es absolutamente cierto, siempre, claro está, que no aludamos al asunto de la chapa comprada en San Isidro, porque en San Isidro cuesta más barata que en Buenos Aires, aun cuando se domicilien en Buenos Aires y el coche lo guarden en un garage de aquí. El amor al dinero. Dejando aparte esa falta visibilísima de honradez, recaemos en el amor que esta gente de mucho dinero le tiene al poco dinero. Parecerá extraño, ¿no es cierto? Y sin embargo salta a la vista como anomalía en es monstruosa de las personas que se gasta 20.000 pesos en un coche, 300 pesos en el chofer o 200, y luego va a comprar una chapa en Vicente López, presenta al ojo del observador una falla que es fenomenal. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué es lo que pasa por el cerebro de estas personas que han cavilado después de gastar 20.000 pesos en economizar 100? ¿Se explica el fenómeno? Yo creo que es inexplicable. Yo creo que siempre está visible la comedia humana, la tentación de los bienes y la ausencia completa de bienes personales. Quiero decir, mentales, mejor dicho, espirituales. Creo que esta gente, a pesar de que se gasta 30.000 pesos en un coche, es tan avara, mezquina y sórdida como el almacenero de la esquina que le roba a usted en el peso, en la medida y en todo aquello que está a su alcance. Realmente es interesante buscarle 3 pies al gato. El dirigible del viejo. Estoy estudiando por simple curiosidad la fabricación de esos gases asfixiantes en compañía de un ingeniero que por desgracia no puedo nombrar y que me ha referido historias realmente fantásticas que yo relataré a mis lectores y pensar que el nombre me lo hago yo en vez de hacérselo él.
Pero paciencia, el día del juicio final, todas nuestras cuentas serán revisadas y se les dará al César lo que es del César. Verídico, la estafa del dirigible parece mentira, dice mi ingeniero, que la imaginación llegue a coordinar estafas tan interesantes como las que me tocó presenciar, y que consiste en lo siguiente. Pertenecía yo a la división de aeronáutica en el Ministerio de Guerra cuando recibo un día la visita de un señor que me dice: por culpa suya se ha rechazado un proyecto que yo presenté para que se informara y que consiste en un nuevo tipo de dirigible. Su dirigible es un despropósito, le contesté al visitante, y yo no podía informar otra cosa. Si usted quiere dirigirse al ministro de Guerra y arregle allá su asunto. Yo ya he informado y me lavo las manos. El tipo se retiró y yo me quedé pensando en el sujeto, que no tenía de ningún modo aspecto de loco, sino de muy cuerdo y vivo, una nariz de espolón y unos ojillos de tiburón joven. Visita nocturna. Pocos días después la sirvienta me anuncia, ya entrada la noche, que hay un señor que desea verme. Lo hago pasar. ¿Y quién era? Nada menos que el tipo del dirigible. Me dije, este fulano viene a hacerme otra vez cuestión por su patente, y me disponía a enviarlo al diablo cuando me dijo: vengo a conversar en serio con usted, no soy loco, haga el favor de escucharme. Y acto seguido me indicó esta historia. Mi padre fue un señor muy rico, nos dejó a todos una gran fortuna. Yo y mi hermano nos hemos comido hasta el último centavo de la herencia, pero a la vieja y a mis hermanas les queda todavía mucha plata, unos 500.000 pesos. Ahora bien, el viejo tenía la chifladura de las invenciones, había sido profesor de física y para esos tiempos, hace 40 años, ideó un dirigible. Mamá, y eso le pasa a casi todas las mujeres, creía que su marido era un genio, un Zeppelin inédito, un Santo Dumont. Mis hermanas creían que, de haberse llevado a la práctica el proyecto de papá, ellas hubieran tenido un nombre, y con el nombre vaya a saber qué ventajas sociales. En fin, se dará usted cuenta que mi familia está balanceándose entre la idiotez y la anormalidad. Mamá, sobre todo, se pasa la vida diciendo: si tu padre hubiera vivido, tendríamos una fábrica de dirigibles y seríamos célebres, agregaban mis hermanas. El proyecto. Yo, continúo diciendo el cínico, me he gastado todo lo que tenía, no me queda un centavo partido por la mitad, y a mi madre tampoco eh, la mitad de un deseo de darme 5 centavos más. ¿Sabe entonces lo que hice? Hace como un año compré unos cuantos libros de aeronáutica y empecé a estudiar cuestiones relacionadas con máquinas aéreas, y de vez en cuando le digo a mamá: ¿sabes que a medida que estudio el proyecto de papá me estoy entusiasmando? Su dirigible era formidable. Si yo la plata que me gasté la tuviera ahora, la invertiría en una fábrica de dirigibles y me haría rico. Y mamá, que siempre me miraba de reojo, se ha entusiasmado. Quiere a toda costa que fabriquemos un modelo de dirigible, pero antes de soltar la platita me ha dicho: tenés que traerlo aprobado por el Ministerio de Guerra. Si ellos le dan el visto bueno al dirigible de papá, yo te daré para que te encargues de dirigir su fabricación. Y ha puesto a mi disposición 100.000 pesos, siempre, claro está, que yo traiga el proyecto aprobado por una firma oficial. Escuché al inoportuno, me cuenta mi ingeniero, y luego lo despedí diciéndole que no podía hacer nada. En Europa. Poco tiempo después tuve que ir a Europa con una comisión oficial, y cuando me encontraba en París recibo la visita de un empleado del Credit Lyonnais con una cartera y su tricornio napoleónico. Este señor me entrega 20.000 francos y una carta. Leo la carta y me entero de esto. El fulano aquel me enviaba los 20.000 francos para que le hiciera fabricar un modelo de dirigible en una fábrica de aerostatos francesa. Estuve cavilando un momento y luego acepté el encargo. Hice fabricar el modelo, y cuando volví de Europa, en el puerto me esperaba la familia del sujeto. Al día siguiente inflamos el globo. Había que aplicarle el motor de aire comprimido. En esa circunstancia el individuo se
apodera del globo, camina unos pasos, tropieza de intento, cae y el globo, como estaba lleno de gas, se remontó en el aire perdiéndose de vista. Y toda la familia gritaba, incluso el pillete: ¿has visto cómo vuela el globo? Tenía razón, pero volaba como hubiera podido volar uno de esos globitos de Gatichades que se escapa de entre las manos de un chico. 2 noches después recibo nuevamente la visita del tipo que me dice: tengo un gran proyecto con el dirigible del viejo. Yo me levanté y tomándolo de un brazo le dije: ve, amigo, ni a usted ni a sus proyectos ni a su familia quiero verlo más por aquí. Si ustedes están locos o son unos pilletes o quieren comerse una fortuna, vayan en busca de otro. Ya ve, termina mi ingeniero, los tipos raros que hay en esta ciudad. Si no es para matarlos. No hay vuelta. Es brutalmente la ciudad de los vivos, de los buscaplata, de los sinvergüenzas. Acaban de darme una noticia que es como para caerse de espaldas. Un nuevo género de engrupimiento del prójimo para sacarle dinero mediante un cuento formidable, el cuento de los lentes. Si no es para matarlo el inventor, vea que rebuscarse el asunto desde un punto de vista así es el colmo de los colmos. Algo inimaginable, la venta de lentes o anteojos a plazos, previa revisación que le hace un señor que no es oculista ni nada, sino un simple amateur. Es un negocio formidable. Le venden por 25 pesos un artefacto óptico que al fabricante le cuesta 3 pesos. Cierto es que lo que cuesta 3 pesos se lo venden en 25 pesos, pero a mensualidades y con servicio gratis y oculista. Con decirle que uno de estos corredores o comisionistas se gana 800 pesos mensuales, yo le digo: engatusando al prójimo. ¿Cómo le hacen el cuento? Es de no creer, pero actualmente el arrabal de Buenos Aires y los pueblos de los alrededores están siendo recorridos por señores que golpean en las puertas de la casa y le preguntan con esa gentileza propia del mercachifle ambulante, pero con cuello: ¿no necesita lentes? ¿No está usted enferma de la vista? Se le revisa gratis. Si tal ocurre, que suele ocurrir, lo invitan a pasar al mercachifle. El tipo saca de la caja de cuero que lleva un aparato que arma en un periquete y le revisa la vista. Y luego de constatar por dónde le fallan más o menos los ojos, le receta un par de lentes que, ¿cuánto cuestan? Poca cosa. La primera cuota 5 pesos y otras 10 cuotas de 2 pesos mensuales cada una. En fin, regalado. En total 25 pesos y la vista refaccionada hasta que reviente. En el 90% de los casos, personas que da con anteojos que le aclaran un poco la visión, adquiere de inmediato el artefacto, forma con la primera cuota y todavía agradecido de que el mercachifle haya pasado por su casa, hasta lo recomienda a los amigos, hasta paga las 10 cuotas restantes de 2 pesos cada una. Ganancia. Las ganancias son exorbitantes. El precio de un par de anteojos para el fabricante es el siguiente: 2 cristales, 1,60 peso, armadura 1,30, total 2,90. Es decir, que sobre el adminículo el vendedor gana un bruto de 22 pesos. Ahora bien, como la primera cuota es de 5 pesos, instantáneamente en la venta de un par de anteojos gana 2 pesos 10 centavos, sin contar las cuotas restantes de 2 pesos. Se explica ahora que un vendedor haya ganado 800 pesos de comisión mensual. Calcule usted los millares de anteojos vendidos, los millares de sujetos con la vista estropeada definitivamente para plazo fijo a mano de estos asesinos laicos. Es realmente abrumador el cálculo que se puede hacer sobre la gente que con toda ingenuidad cae en las garras de estos asaltantes melifluos, que le extraen la plata del bolsillo no con un anzuelo, sino con un catafalco que les permite dejarlos puertos a los 11 en un tiempo más o menos breve. El departamento de higiene, que hacen tanto, ni medio. Sí, el departamento fuera a ocuparse de todas las sabandijas que brujulean en medio de la ciudad buscando otarios para sus remedios. El departamento de higiene no sería de higiene sino de policía, y como el asunto entra en el terreno de la jurisdicción, síntoma, es el síntoma de los tiempos. Hay una de ragú que espanta. Los patos se multiplican con los panes y los peces, no confundir con la manzana y el pez, de Morignari. En Pascuas cada ciudadano se ha convertido en un monstruo frenético para acaparar lento. El que no
quiere plata, quiere cuando menos asegurar el puchero. El que no corre vuela. El que no le pega fuego al boliche inventa un específico. El que no defrauda o roba estudia una martingala. El que tiene los botines rotos sueña en un Rolls Royce. Miseria y bronca son los dos portales mayúsculos que vomitan todos los días a las calles de la ciudad innúmeros ejemplares de la raza humana, que mostrando los dientes va ocultando su pensamiento. El que no vende una rodaja de jabón con el nombre de callicida, marca agua teñida de azafrán y dice que es de Colonia. Es como una fiebre, nadie quiere saber de grupos. La consigna es esta: plata y más plata. Diariamente hay 100.000 cerebros compaginando dispositivos estafadorescos. El que no es de la tira de enviado celestial hace correr la hora de que lo iluminó un santito, y particularmente la labura de mano santa. El que no es médico cuelga un papel en su escritorio, ubica una chapa en la puerta de su caverna y trabaja de doctor. Es un ragú de vida que espanta. Lo único que falta es que vendan bombas de dinamita a plazas o barcos de guerra. Un Gulfstream de pillería rodea la ciudad con sus cálidas aguas. Como sigamos así, tendremos que comprar un casco, un lanzallamas y un telémetro, subir a una palmera y al primero que se acerque fulminarlo sin compasión, siempre que no sea un animal irracional, porque los pobrecitos animales de verdad no tienen la culpa de los disparates que hace el ingenio humano. Vida de los vigilantes. Indudablemente, para resolverse a escoger la profesión de vigilante hay que tener ante todo muchas recomendaciones y después mucha necesidad de comer, porque en sustancia no hay oficio más lúgubre, aburrido y estúpido que el de estarse 8 horas continuas haciendo el figurón en una esquina, mientras que el tiempo, sin tener en cuenta las necesidades del hombre, hace dibujos de agua y arabescos de frío en el lomo del damnificado. Variedad de vigilantes. En otra época el vigilante era un producto humorístico salvaje, una de dos: salía bravo como un diablo o era el hazme reír de la purretada de los barrios que a la distancia lo llamaba por su sobrenombre con un desparpajo a toda prueba. En la actualidad el vigilante es un producto híbrido, semieducado y sin preparación policial que valga un comino. Lo salva el uniforme. Para escoger a este hombre no se ha seguido tampoco ningún criterio, sino que se ha tomado al que ha venido y entonces junto al tipo enteco aparece el mulatazo gordo que por bárbaro bien podría aspirar a matarife y que por equivocación tiene a su cargo el registro de la cultura de la población. Después de unos meses en la academia de policía donde se les enseña a marcar el paso, a saludar y las variables ordenanzas del tráfico indispensables para volverlo loco a un pobre chofer, se lanza a la calle y a una parada a un hombre que sabe perfectamente esto, que nadie puede resistirle porque a él lo defiende la ley, que pena el desacato. Naturalmente, en el gremio hay muchos excelentes padres de familia, gente que sabe lo que son las necesidades y que en caso de apuro le dan una manito a un financista apurado, pero la mayoría de los polizontes son sujetos agridulces, malhumorados de ese oficio perro, donde se momifican en el verano a los rayos del sol y en invierno se congela a la sombra de las murallas, o en la bocacalle que mira a un río o a un desierto, o que está a media cuadra de la Pampa en la ciudad de Buenos Aires. 8 horas parados. Reconozcamos de paso que no debe haber nada más reventador que eso de estar 8 horas en una esquina esperando que no ocurra nada grave para no verse envuelto en un lío o no resultar descalabrada por intervenir a destiempo. Sobre todo las 8 horas que deben ser interminables y que el damnificado no debe pasar nunca, pues el trabajo consiste en no trabajar y en estar como si se trabajara, ya que es un terrible trabajo ese de no trabajar por encargo, holganza que se convierte en cruel expectativa para irse a descansar, para reposar las plantas de los pies que deben estar ardiendo, para estirar el cuerpo en una hamaca o en una cama y para dormirse olvidando que todos los santos días del año el culpable se ha de parar de plantón las 8 horas interminables de minutos, uniformes estúpidos y agotadores. Distracciones del vigilante. Las distracciones del vigilante, que no es padre de familia, se limitan a esto: el amor.
No hay policente que no esté una semana en un barrio que ya no se insinúe en el corazón de una menestrala o de una mucamita que tenga debilidad por el uniforme. Otra de las distracciones del vigilante es observar la vida de los vecinos, saludarse amablemente con el dueño de un automóvil que radica en la circunscripción, conversar con los verduleros que surten de mercadería a la manzana, escuchar las confidencias de los mucamos y, en definitiva, enterarse de todo lo que no se les importa. De esa curiosidad natural o policíaca ha derivado muchas veces la pista o el descubrimiento de un hecho delictuoso que luego en los planos de los diarios se atribuye siempre a las investigaciones efectuadas por el personal superior de la comisaría, y en substancia es el pobre diablo que está de parada el que ha descubierto o dado los caminos a seguir para esclarecer el hecho, pero como es un simple vigilante nadie hace caso de él, y si el uniforme se pasa, se pierde entre los cientos de uniformes que para la jefatura pasan todos los días las seccionales, el vigilante y los asaltos. Muchas veces la gente dice que es extraño que estando un vigilante a media cuadra del suceso, este no se haya podido evitar o haya sido imposible apresar a los malhechores, pero nadie piensa que el vigilante es un señor de carne y hueso como todos los vecinos que ponen el grito en el cielo, y que el hecho de ser vigilante no implica que el sujeto pierda la debida estima y respeto en su pellejo. Porque reconozcamos que es mucho pedir por 180 pesos mensuales, sin contar con el descuento para la jubilación, los calcetines que el individuo se gasta y las medias sueldas que les tienen que echar a sus botines por su cuenta, porque eso no lo pagan las comisarías, de allí que muchos honestos servidores sean unos conspicuos asaltantes, es decir, que se rebusquen la vida incitando a los almaceneros a que les regalen paquetes de cigarrillos, sin contar los fósforos y las copitas, y que este género de coima lo extiendan a las verdulerías, a las tiendas donde piden fiado, un par de medias que el tendero sabe que no cobrará jamás, y toda una serie de pequeños e insignificantes regalitos que redondean su presupuesto enjuto en demasía. Y ello se explica: 8 horas de plantón, la perspectiva de una bala perdida o de un garrotazo encontrado, y encima quedarse en la calle en cualquier momento por cualquier gatera. Que no embromen.